Aquella noche parecía una más en la zona financiera de la ciudad, hasta que las luces de las patrullas comenzaron a reflejarse en las fachadas de vidrio de los bancos. Eran casi las 11, y el edificio de oficinas donde trabajaba la familia Rivas, una familia conocida por organizarle la vida al dinero de los demás, estaba completamente vacío, al menos, en teoría. En el piso 14, sin embargo, una computadora seguía encendida. En su pantalla, un archivo de Excel mostraba filas interminables de números, cuentas, transferencias. Y en la esquina, un nombre resaltado en amarillo: Rivas y Asociados, Consultoría Financiera. Lo perturbador no fueron los números. Fue lo que las cámaras de seguridad mostraron minutos antes de que se activaran las alarmas silenciosas de uno de los bancos más grandes del país. 3 figuras entrando al edificio fuera de horario, con gafas y mochilas, y una de esas siluetas era inquietantemente familiar para los directivos del banco. No era un extraño. Era alguien de la familia que llevaba años asesorándolos. La familia que se encargaba de los bancos estaba, al mismo tiempo, ocultando uno de los negocios más sucios y peligrosos que se hayan detectado en ese país. Antes de seguir, dime algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Me gusta saber desde qué ciudad o país nos acompañas en estas historias. Y si te interesa este tipo de casos reales, contados con detalle, respeto y un estilo cinematográfico, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo relatos que rara vez se cuentan completos en las noticias, pero que dicen mucho de cómo funciona realmente el poder. Respira Hondo. Porque detrás de esta familia respetable, dedicada a organizar finanzas y cuidar el patrimonio de las empresas, se escondía una maquinaria de lavado, corrupción y riesgo que no solo puso en jaque a los bancos, sino que también rompió para siempre los lazos dentro de la propia familia. Los Rivas eran, para mucha gente, sinónimo de estabilidad. El patriarca, Arturo Rivas, era un hombre de unos 60 años, cabello canoso siempre perfectamente peinado hacia atrás, trajes azules a la medida y una forma de hablar pausada que transmitía seguridad. Había sido director de riesgos en un banco importante durante 2 décadas. Cuando se retiró, no lo hizo para descansar. Fundó su propia firma de consultoría financiera, Rivas y Asociados. Su especialidad: ayudar a bancos y grandes empresas a ordenar sus riesgos, estructurar sus carteras, blindar sus operaciones. Dicho en lenguaje sencillo, les decía cómo no perder dinero y cómo moverlo de forma que nadie hiciera demasiadas preguntas. Su esposa, Teresa, era el rostro amable en eventos sociales, sonrisa discreta, vestidos elegantes pero no ostentosos, conversación educada. No se metía en los números, pero sabía quién era quién. Recordaba nombres, caras, favores. Tuvieron 2 hijos, Ignacio, el mayor, y Camila, la menor. Ignacio, de 32 años, siguió los pasos del padre. Estudió finanzas, hizo prácticas en bancos, trabajó un tiempo en una casa de bolsa. Después, se integró a Rivas y Asociados como director operativo. Era el cerebro técnico del negocio. Conocía los productos, los sistemas, las grietas legales. Camila, de 28 años, se inclinó por otra área, derecho corporativo. Abogada brillante, especializada en regulaciones financieras. Su tarea era asegurar que todo lo que hicieran tuviera papeles, contratos, dictámenes, cláusulas. También trabajaba en la firma familiar. Si uno veía su foto en el sitio web de la empresa, parecía una familia modelo del mundo corporativo. Padre fundador, hijo analista, hija abogada, esposa como relaciones públicas discreta. Despacho moderno, sala de juntas con cristal, logo sobrio en la pared. Los clientes los buscaban porque tenían fama de discretos y efectivos. Los bancos, sobre todo, veían en ellos algo muy valioso: experiencia interna y, al mismo tiempo, apariencia de independencia. Lo que nadie veía, o no quería ver, era que, al darle a una sola familia acceso simultáneo a sistemas, procesos y debilidades de varias instituciones, estaban dejando la puerta entreabierta a algo más. Arturo había aprendido una lección en su época de banquero. El dinero no solo se gana trabajando y ahorrando, también se gana sabiendo cómo se mueve,
y donde se pueden ocultar ciertas cosas sin llamar la atención. Durante años, fue un guardián de esos movimientos, cuidando que no se salieran de control. Pero después, con su propia firma, tuvo la tentación de hacer algo distinto, aprovechar el conocimiento. Todo comenzó con una petición. Un día, uno de sus antiguos contactos, un director de sucursal de nivel medio, lo llamó. «Arturo, necesito que vengas a vernos», dijo. «Hay un cliente importante que quiere estructurar algunas cosas, y no quiero meter la pata». Ese cliente importante no era una familia que quería un crédito para una casa. Era un empresario con empresas en distintas partes del país, constructoras, gasolineras, un equipo de fútbol de segunda división. Tenía dinero, mucho, y quería que ese dinero se viera limpio. No era un secreto que, en ese entorno, muchas veces se mezclaba dinero de origen lícito con dinero dudoso. Contratos amañados, sobreprecios, comisiones bajo la mesa. El empresario quería una cosa, que los bancos no hicieran demasiadas preguntas. Arturo, en ese momento, se vio frente a un cruce de caminos. Podía hacer lo que dictaban sus manuales viejos, advertir al banco, ayudar a fortalecer controles, evitar riesgos. O podía hacer lo que empezaba a parecerle una oportunidad, diseñar, con su conocimiento profundo del sistema, estructuras que permitieran que el dinero se moviera sin activar alarmas. Él mismo contaría, años después, que la primera vez que cruzó esa línea lo justificó de una forma muy sencilla en su cabeza. Esto lo hace todo el mundo. Mejor que lo haga yo, que sé cómo cuidar que no se salga de control. Esa frase, mejor que lo haga yo, fue el inicio del negocio más sucio que la familia Rivas tuvo entre manos. Ignacio no se enteró de inmediato de todos los detalles. Al principio, lo que vio fueron encargos más complejos, facturación más alta, reuniones más frecuentes con ciertos clientes especiales. Arturo lo presentaba como nuestro hijo, el genio de los modelos. Ignacio se sentía halagado. Le gustaba sentarse frente a la computadora a construir estructuras, sociedades en cadena, fideicomisos, cuentas espejos. Era como resolver rompecabezas de alto nivel. Mientras cumpliera la ley por fuera, mientras hubiera contratos, registros, opinaba que todo estaba bien. Camila, la abogada, empezó a notar que algunos contratos tenían cláusulas raras, comisiones excesivas, prestanombres, domicilios en lugares donde nadie conocía oficinas reales. Se lo mencionó a su padre. ¿No te preocupa esto?, preguntó, señalando un párrafo. Arturo sonrió, cansado. Así es el juego a este nivel, respondió. Si no lo hacemos nosotros, lo hará alguien más. Por lo menos aquí cuidamos que no se metan cosas demasiado graves. La frase demasiado graves la inquietó. ¿Dónde estaba ese límite? ¿Quién lo definía? La respuesta, en la práctica, era simple: Arturo. Y el problema con dejar que una sola persona defina lo que es demasiado es que, con el tiempo, la tolerancia se va estirando. Los primeros años de Rivas y Asociados en ese modo gris fueron tranquilos. Entraba más dinero. La firma creció. Rentaron un piso entero en un edificio moderno. Contrataron más analistas, más asistentes, más abogados junior. Los bancos los invitaban a congresos, les pagaban vuelos, hoteles. En el barrio donde vivían, se notaban los cambios: coches más nuevos, vacaciones en el extranjero, una casa en un fraccionamiento cerrado. Teresa, la madre, estaba feliz de ver a sus hijos triunfar. No preguntaba demasiado por los detalles técnicos. Ella veía estados de cuenta, no estructuras financieras. Y ahí, precisamente, estaba otra capa del problema. El negocio sucio se camuflaba entre crecimiento legítimo. No todo lo que hacía la firma era corrupción. Eso habría sido demasiado evidente. La mayoría de sus servicios eran reales, legales, útiles. Entre ellos, se colaban las otras cosas. Pequeños canales, al principio. Luego, un río subterráneo. Lo que transformó ese río en una inundación fue la entrada de un actor que nadie en la familia, salvo Arturo, supo ver a tiempo con claridad. Un grupo organizado que necesitaba mover dinero sin que se notara.
No se hablará aquí de detalles gráficos ni de actividades específicas prohibidas. Basta decir que era un grupo que generaba grandes cantidades de efectivo en actividades ilegales y que buscaba entrar al sistema sin levantar sospechas. Arturo, por su red de contactos, por su reputación, fue el intermediario ideal. Al menos, así lo vieron ellos. El acercamiento fue cuidadoso. No mandaron a alguien con apariencia de criminal. Se presentó un supuesto empresario de ramo agrícola, con botas finas, cinturón caro, acento norteño. Dijo que quería formalizar sus negocios. Quien necesitaba asesoría sería. Arturo olió el trasfondo. No era ingenuo, pero también olió otra cosa, poder. En su rostro, entrenado para no mostrar emociones, se dibujó una leve tensión. Pidió tiempo para analizar. Habló con Teresa. Es mucha lana, dijo, en la cocina de su casa, mientras servía café. Con esto podríamos pagar de golpe la hipoteca, asegurar la firma por años. Teresa lo miró. ¿Y a qué se dedica exactamente esa gente?, preguntó. Arturo desvió la mirada. A muchas cosas, respondió. No todo es bonito, pero si no entra por aquí, va a entrar por otro lado. No lo estamos inventando nosotros, solo lo canalizamos. Esa lógica, que se escucha una y otra vez en contextos de corrupción, se instaló en la casa. Camila, cuando se enteró de la posible asesoría, reaccionó distinto. Eso nos puede destruir. Ignacio, en cambio, dudó. Legalmente, comentó, hay formas de blindarnos. De que, aunque el origen del dinero sea dudoso, nuestras estructuras sean limpias. Camila lo miró con incredulidad. ¿Te escuchas?, reprochó. Estás hablando como si las comillas nos salvaran. Arturo cortó la discusión. No se trata de que les guste o no, dijo. Se trata de que, si queremos seguir jugando a este nivel, tenemos que asumir riesgos. Yo sé lo que hago. No es la primera vez que veo dinero así. Camila intentó insistir. Pero esa noche se dio cuenta de algo duro. Aunque ella fuera abogada, aunque supiera de leyes, la estructura de poder en la familia no había cambiado. Arturo seguía decidiendo. Y cuando él decía yo sé lo que hago, solía ser el punto final. Lo que ninguno de los tres, Arturo, Ignacio, Camila, calibró completamente fue la naturaleza del nuevo cliente. Los bancos tienen reglas, pero se pueden auditar, sancionar, intervenir. Estos otros actores no. Estos, cuando sienten que alguien los traiciona o los expone, no mandan cartas de reclamación. Eso, aunque no se describa con morbo, lo sabían en abstracto. Pero una cosa es saberlo, y otra vivir con eso encima. La red que se fue armando en los siguientes meses fue sofisticada. Cuentas en distintos bancos a nombre de empresas con objetos sociales legítimos. Pagos por servicios de consultoría, transporte, insumos. Operaciones cruzadas para que el origen del dinero se diluyera. En papel, todo cuadraba. Los sistemas automatizados de los bancos, que detectan patrones raros, tardaron en ver algo sospechoso. La mano humana que revisaba reportes, al ver nombres como Rivas y Asociados, bajaba la guardia. Era una firma conocida, recomendada por otros bancos. Ese fue el escudo. Y también, con el tiempo, la pieza clave para descubrirlo todo. Porque mientras algunos dentro de los bancos confiaban ciegamente en la reputación de los Rivas, otros empezaron a notar algo. Muchas de las operaciones al filo terminaban pasando, de una u otra forma, por estructuras diseñadas por esa misma firma. Una analista de cumplimiento, una mujer joven llamada Florencia, fue quien se atrevió a unir los puntos. Pasaba horas frente a la pantalla revisando operaciones que el sistema marcaba como potencialmente inusuales. Transferencias repetidas entre los mismos grupos de empresas. Pagos circulares. Patrones. Una y otra vez, el nombre de Rivas y Asociados aparecía en documentos anexos. Opiniones favorables, dictámenes, presentaciones. Algo no cuadraba. Comenzó a hacer un mapa. Una especie de árbol, con nombres de empresas como ramas, cuentas como hojas. En el tronco, una y otra vez, el mismo apellido.
Rivas. Una tarde, en una reunión, presentó su inquietud a su jefe. «Mira esto», dijo, señalando el mapa. «Muchas de estas estructuras tienen la firma de los Rivas. No digo que ellos sean los dueños del dinero, pero es raro que estén en tantas cosas tan al límite». Su jefe, un hombre mayor, se incomodó. «Florencia, no te metas con ellos a la ligera», advirtió. «Son gente respetada. Trabajaron dentro del banco. Tienen línea directa con los directores». Esa frase, en lugar de tranquilizarla, la preocupó más, porque sabía algo. Muchas crisis que luego salen en la prensa comenzaron con alguien diciendo «no te metas», son respetados. Decidió, aún así, seguir documentando. Anotó movimientos, fechas, contratos. Lo hizo sin avisar, protegida por la rutina aburrida de su puesto. Lo que la terminó de convencer fue un reporte de una unidad de inteligencia financiera que llegó meses después. En ese documento, confidencial, se mencionaba una red de empresas ligadas a posibles delitos económicos graves. Algunos nombres coincidían con los de su mapa. Y otra vez, en anexos, aparecían dictámenes de Rivas y asociados. No se podía seguir haciendo de la vista gorda. La alerta se elevó. Se compartió con áreas internas. Se consultó al Banco Central, a la autoridad reguladora. Mientras tanto, los Rivas seguían trabajando, sin saber que su nombre estaba empezando a aparecer en documentos que no eran invitaciones a congresos, sino alertas internas. Ignacio comenzó a notar pequeñas cosas raras. De pronto, un banco que antes los llamaba constantemente dejó de invitarlos a ciertas reuniones. Otro empezó a retrasar de manera sutil sus pagos. Un tercero pidió revisar, con lupa, contratos ya firmados. Camila recibió una comunicación oficial en la que una entidad pedía mayor detalle sobre la naturaleza de algunos servicios prestados por la firma. Pulso Accelerator. Arturo, al ver el tono de esas preguntas, entendió que el circuito de confianza estaba fallando. Hizo lo que sabía hacer. Llamó a viejos amigos dentro de los bancos. Pidió cafés, comidas. Quiso saber si algo se decía. Las respuestas fueron evasivas. Uno de ellos, con quien había trabajado muchos años, le dijo, con voz baja: «Arturo, se están revisando muchas cosas. No es solo contigo. Son disposiciones nuevas, más estrictas. Cuida tus pasos. Y cuida a tu gente». La frase «cuida a tu gente» se le quedó en la cabeza, porque sabía que su gente no eran solo sus empleados. Eran sus hijos. Y, ahora, también sus nuevos clientes de alto riesgo. Estaba en medio. Ahí fue cuando una tensión adicional entró a la familia. Camila quería desligarse. «Papá, necesitamos dejar de llevar esos casos», insistía. «Ya tenemos suficiente para vivir con los servicios normales. No vale la pena jugar con esto». Ignacio, por dentro, estaba dividido. Por un lado, el cálculo frío, los casos especiales representaban gran parte del ingreso. Por otro, el miedo. Si cortaban de golpe, podían enfurecer a la gente equivocada. Arturo intentó transmitir tranquilidad. «Solo tenemos que ajustar algunas cosas», decía. «Ser más cuidadosos. No llamar la atención». Ella no se convencía, pero hubo algo más que la asustó definitivamente. Una noche, al salir del despacho, notó que una camioneta negra estaba estacionada frente al edificio. No era raro ver vehículos ahí, pero esta llevaba rato con el motor encendido. Caminó hacia su coche. Mientras abría la puerta, un hombre bajó de la camioneta. No se acercó demasiado, solo lo suficiente para que su voz alcanzara. «Buenas noches, licenciada», dijo, con tono cortés, pero con algo duro debajo. «Solo queríamos saludarla y decirle que, de parte de la gente a la que su papá ayuda, agradecemos la lealtad». Sonrió, pero sus ojos no sonreían. Camila sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No respondió. Subió al coche con el corazón en la garganta. Ahí entendió, ya no en abstracto, sino físico, lo que significaba estar metida en esa red. No era solo un tema de papeles. Era un tema de gente que puede saber dónde trabajas, dónde vives,
¿A qué hora sales? Al llegar a casa, habló con Arturo. Nos están vigilando, dijo, con la voz temblorosa. No es un juego, papá. Él cerró los ojos un segundo. Sabía que un día pasaría. Sabía que cuando se trabaja para gente peligrosa, no solo se les presta un servicio. Se entra, de algún modo, en su órbita. Hacerlos enojar era un riesgo. Tenerlos cerca, también. La presión aumentó. Por un lado, los bancos y autoridades empezaban a ver cosas. Por otro, los clientes especiales exigían que todo siguiera fluyendo sin problemas. En medio, la familia. El estallido llegó en forma de operativo. Una madrugada, 3 sedes de bancos amanecieron con personal de autoridades financieras y ministeriales revisando archivos. Las áreas de cumplimiento habían entregado sus mapas. Florencia, la analista, vio cómo su trabajo se convertía en carpetas, USBs, interrogatorios. Paralelamente, el edificio de Rivas y Asociados recibió una visita. No con sirenas, con discreción. Un equipo llegó con orden para asegurar equipos, servidores, documentos. Arturo, Ignacio y Camila fueron citados a declarar. El despacho, por unos días, se convirtió en un lugar de pasillos silenciosos, computadoras apagadas, caras tensas. Las noticias, aunque al principio discretas, comenzaron a filtrarse. Investigan presunta red de lavado ligada a consultoría financiera. En redes, algunos reconocieron el logo que se veía de fondo en una foto borrosa. ¿No es la firma de los Rivas?, preguntó alguien. La historia dejó de ser un secreto. Dentro de la familia, la tensión se convirtió en fractura. Camila, en su declaración, fue cuidadosa, pero honesta. Admitió que había expresado su preocupación. Dijo que había contratos que le parecían riesgosos, pero también reconoció que, al final, había firmado. Ignacio buscó proteger lo más posible la responsabilidad del padre. Intentó presentar las estructuras como productos financieros sofisticados que solo habían sido mal utilizados por algunos clientes, sin que ellos lo supieran. Las autoridades no eran ingenuas. Sabían que ese argumento era recurrente, pero también sabían que era difícil demostrar quién sabía qué y cuándo. Mientras se hacían esas preguntas en salas frías, en alguna otra parte de la ciudad se hacían otras, mucho menos técnicas. Los clientes especiales querían saber una cosa: ¿qué tanto estaban diciendo los Rivas? Y, sobre todo, ¿alguien los había delatado desde dentro de los bancos? Florencia, sin saberlo, estaba en riesgo. Su nombre no apareció en las noticias, pero dentro del banco, algunos sabían que ella había armado el mapa inicial. El banco, para protegerla, hizo algo poco común. La movió de área, de sede, la sacó de foco sin explicaciones públicas. Los directivos sabían que el peligro no venía solo de sanciones económicas. En los meses siguientes, la investigación formal avanzó a paso lento y pesado. Las autoridades financieras emitieron sanciones administrativas a bancos por fallas de control. La firma de los Rivas fue multada. Sus cuentas, congeladas temporalmente. La verdad, como casi siempre, era incómodamente intermedia. Habían sido seducidos por el poder. Habían diseñado estructuras sabiendo que el dinero no era limpio. Habían ganado, no millones como algunos imaginaron, pero sí lo suficiente para mejorar su vida a costa de legitimar dinero que causaba daño en otros lados. No eran los autores del negocio sucio, pero sí su lavandería de lujo. El clímax interno de la familia no ocurrió en un juzgado. Ocurrió en la sala de la casa de los padres, una noche, después de una audiencia extenuante, donde el juez había decidido medidas cautelares menos duras de lo que algunos esperaban. No habría prisión inmediata, pero sí restricción de movimientos, vigilancia, obligación de colaborar. Arturo estaba sentado en el sillón, sin corbata, con las manos juntas. Teresa a su lado, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ignacio paseaba de un lado a otro. Camila, de pie junto a la ventana, miraba la calle vacía. Fue ella quien habló primero. Todo esto, dijo, con la voz rota, por no poder decir no. Arturo la miró. No es tan simple,
respondió, cansado. Sí lo es, insistió ella. Te buscó gente peligrosa. Y en vez de decir no me meto, dijiste yo controlo. Y ahí nos fuimos todos detrás. Ignacio intervino. Yo también tuve responsabilidad, admitió. Me gustó el reto. Me gustó sentir que podía diseñar cosas que nadie más entendía. Y me hice el ciego con el origen del dinero. Teresa habló, por primera vez esa noche. Yo, murmuró, me hice la sorda. Cuando Camila decía que algo no le gustaba, yo pensaba tu papá sabe. No quise ver, porque me daba miedo que tuviera razón. Arturo bajó la cabeza. Yo quería que no les faltara nada, dijo. Quería que la firma fuera grande, respetada. Después de tantos años en el banco, vi a otros hacer cosas y salir ilesos. Pensé que yo podía hacerlo mejor, sin tanto daño. Camila lo interrumpió, con lágrimas. Ese es el problema, papá, dijo. Creer que uno puede hacer una cosa mala, pero bien hecha. Es una mentira. Hubo un silencio largo. Afueras, las luces de la calle parpadeaban. Adentro, una familia que había vivido años en oficinas lujosas ahora estaba enfrentando algo muy básico, la conciencia. Legalmente, los Rivas no terminaron en una cárcel de máxima seguridad. Las autoridades, centrándose en operadores más visibles, hicieron acuerdos. Multas, inhabilitations, supervision estricta. Arturo quedó inhabilitado para operar en el sistema financiero. La firma Rivas y Asociados se disolvió formalmente tiempo después. Los bancos tomaron nota. Aunque no lo dijeron en voz alta, guardaron la lección. No es buena idea concentrar tanto poder en consultores externos por más respetables que parezcan. Los clientes especiales encontraron, como casi siempre, otras vías. Porque mientras hay dinero que quiere esconderse, alguien estará dispuesto a abrirle puertas. Ignacio, pasado el escándalo inicial, comenzó a trabajar en cosas más modestas. Asesorías pequeñas, clases en una universidad. Camila se dedicó a otra área del derecho, más alejada del mundo financiero. Teresa, de algún modo, trató de sostener lo que quedaba de la familia. Arturo se encerró en sí mismo. Pasaba horas viendo noticias financieras, leyendo sobre casos similares. Una tarde, Florencia, la analista del banco, vio, en una nota especializada, una mención breve al caso. Nuevamente, un esquema de colaboración entre consultores externos y clientes de alto riesgo puso en evidencia las debilidades del sistema. La nota no mencionaba su nombre, ni su mapa, ni las noches que pasó dudando si seguir o no. Ella solo pensó, si nadie levanta la mano, esto nunca cambia. La historia de los Rivas no terminó con una gran condena ejemplar. Terminó, más bien, como muchas historias de corrupción de cuello blanco. Un poco de sanción, algo de daño reputacional, un sistema que se ajusta un poco y luego sigue. Pero hay algo que sí cambió de fondo en esa casa. La forma en que se hablaba del dinero. Antes, era símbolo de éxito. Después, se volvió también símbolo de riesgo. Los bancos, para la familia, dejaron de ser solo edificios elegantes donde se toman decisiones técnicas. Se convirtieron en lugares donde, a veces, el poder se mezcla con miedo, y donde familias enteras pueden caer si confunden conocimiento con impunidad. En las reuniones familiares, tiempo después, cuando alguien mencionaba el pasado, Camila decía algo que se volvía incómodo, pero necesario. El problema no fue que supiéramos mucho de bancos. El problema fue que empezamos a creer que, por saber cómo funciona el sistema, estábamos por encima de las reglas que se aplican a todos. Tal vez esa es la reflexión que queda para quienes escuchan esta historia desde lejos, tal vez trabajando en oficinas, en despachos, en bancos, en empresas. No hace falta estar en la calle para tener frente a uno un negocio. A veces, llega en forma de oportunidad profesional atractiva, de cliente importante, de propuesta bien pagada que solo requiere ajustar unas cosas. La familia que se encargaba de los bancos ocultó, durante años, un negocio que no solo ponía en riesgo su reputación, sino también su seguridad. Y aunque, en el papel, la justicia no siempre alcanza a medir con precisión todo el daño,
Hay una cosa que ninguna estrategia financiera puede borrar: la forma en que uno mismo se mira al espejo después. Porque al final, más allá de las leyes, de los bancos, de los clientes, la pregunta que más pesa es simple: ¿cuánto está dispuesto alguien a ensuciarse por dinero? ¿Y qué hace cuando descubre que el precio real no se paga en billetes, sino en la vida que nunca volverá a ser igual? Y tú, que llegaste hasta aquí, quizá te quedas con otra pregunta. En tu propio trabajo, en tu propia familia, cuando llega algo que huele a negocio demasiado bueno para ser cierto, ¿quién está diciendo sí y quién se atreve a decir no antes de que sea demasiado tarde? Porque las redes de corrupción no nacen en la calle. Nacen en oficinas, en juntas, en casas donde, una noche cualquiera, alguien dice: yo sé lo que hago. No va a pasar nada. Y la historia demuestra, una y otra vez, que casi siempre termina pasando.